Ciertamente, días anteriores, el Señor Jesús había tenido una dificultad en esa tierra. Había tenido que salir porque lo querían apedrear. Y entonces le llega la noticia a Jesús de que el mejor amigo había fallecido. Y entonces el Señor, conmovido, dice: tengo que volver allá, a ese lugar donde me querían apedrear, porque hay alguien importante al cual tengo que buscar. Y se tomó 4 días, se tomó el tiempo para llegar, porque aunque usted no lo crea, ya el Señor sabe qué es lo que tiene que hacer. Y a veces cuando se presenta la crisis, uno quisiera que la respuesta fuera inmediata, pero cuando Él está ahí, no tenemos nada que temer. A mí me preguntan mucho acerca de la crisis, y puedo decirle a usted que la crisis es un cambio muy brusco en el curso normal de las cosas. Y muchas veces cuando viene la crisis es algo devastador, que acaba aún con el gozo, con la alegría, la tranquilidad, la finanza, las fuerzas. La vida como tal, mi amado, es una gran mezcla de alegrías, de tristezas, de soledad, de angustia, dolor. La vida en sí no sería vida, escuche esto, sin las crisis y las dificultades. No sería vida si no existieran las dificultades. Debemos disponer el corazón en todo tiempo y los sentidos tenerlos dispuestos a descubrir en medio de la crisis nuevos caminos para seguir adelante. Cuando la crisis se presenta, no es otra cosa que la oportunidad que se nos presenta para descubrir nuevos caminos y seguir adelante. Dígale al que está a su lado: hay que seguir adelante. Es allí en la crisis donde nace la fe. Es allí en la crisis donde se fortalece el carácter. Es allí en la crisis donde aumenta la confianza en las promesas que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo descubrí aquí en este texto algunos aspectos que quiero compartir contigo. En la vida o en la escena de la resurrección de Lázaro. Una de las 31 registros de milagros extraordinarios que el Señor Jesús hizo a través de los evangelios. 31. Aunque existieron más, porque la Biblia dice que hay muchos hechos que no pudieron estar escritos en los textos porque no hubieran alcanzado los libros para poder declarar, enseñar todo lo que el Señor hizo. Pero me llama la atención aquí algo. En primer lugar, Jesús va hasta el lugar de la crisis. No le importa al Señor desplazarse, ir personalmente. Y en este tiempo, a través de la iglesia, el Señor se desplaza a través de ministerios, se desplaza a través de nuestras vidas también, de cada integrante de la comunidad de la iglesia, porque los sucesos extraordinarios como milagros como estos de vida suelen suceder quizás en países donde no hay alternativa, donde no hay la medicina, donde son lugares muy remotos, donde una vez al año el médico puede llegar. Yo he tenido la oportunidad de predicar en Leticia, Amazonas, y hay lugares en Leticia donde solamente el médico puede llegar una sola vez. ¿Y a qué le echa mano la gente allí? A lo que Dios puede hacer por ellos. Y mis amados hermanos, hoy en día todavía siguen sucediendo sucesos como estos. La resurrección de muertos es algo práctico en algunos ministerios. Es algo que debería ser el pan diario de los que hemos creído en Él. Que el Señor nos pueda usar para llegar un día a un lugar donde haya dolor, aflicción y crisis, y dar la orden como el Señor lo hizo en esa oportunidad. El Señor camina, Él va hasta el lugar de la crisis,
A veces nosotros no lo hacemos, no nos movemos. Sencillamente yo te soy franco, que si estuviéramos en una reunión donde tuviéramos el cuerpo de alguien, nos faltaría como más fuerza, nos faltaría como más fe, de poder llegar hasta el cuerpo y decirle, ya es hora de pararte, no vas a dormir, levántate, te doy la orden de que te levantes. Te aseguro que muchos saldrían corriendo. En el momento en que esa persona se incorporara y tratara de bajar, dejaría a la mitad por lo menos el salón, porque esto sucedería allí. Pero el Señor, cuando va, directamente Jesús va al lugar de la crisis. No hay crisis, por muy fuerte que sea, en el cual Él no esté presente. Él siempre está allí y Él va hasta el lugar de la crisis. ¿Cuántos alaban al Señor? En segundo lugar, cuando Él va al lugar de la crisis, como lo vemos aquí en este lugar, que estaba hablando con sus discípulos y le dice, algo está sucediendo en casa de Marta, María, Lázaro. Lázaro está durmiendo, les habla de una manera que ellos no entienden. Y entonces uno de los discípulos dice, Señor, no puedes ir allá. Acuérdate que te querían apedrear. Es necesario ir para despertarle. Bueno, si Él va a despertar, pues que despierte solo, porque no podían entender. Y se pone en marcha. Él va hasta el lugar de la crisis. En segundo lugar, cuando Él llega al lugar de la crisis, da una palabra en medio de la crisis. ¿Sabe que en medio de la crisis viene la duda? Viene la dificultad. La primera que sale es Marta, a decirle, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dice una palabra, no te preocupes, Marta, tu hermano resucitará. Dios suelta la palabra, pero a veces viene nuestro pensamiento, lo que creemos. Y Marta no se dio a esperar, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Parece ser que a veces sale nuestra condición humana a relucir. Como cuando a veces decimos las cosas, pero las decimos por decirlas. O las decimos en son como de burla, o las decimos en son de duda, porque el que nosotros a veces hablemos tiene grandes características. Tú puedes decir una gran verdad, pero la puedes decir irónicamente. La puedes decir con un efecto y ponerle un poquito de picante al asunto, ¿verdad? Y aquí Marta dice, yo sé lo que me estás diciendo. Claro, Él resucitará. Él va a resucitar, lo sé, porque Él resucitará. Pero el Señor le dice, no es de la forma como tú piensas, no es el tono, no es el tono lo mejor, porque Él resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús le dijo, acuérdate, Marta, que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y el Señor le dice, pero quiero saber, Marta, ¿crees esto? A veces nos queda muy bonito predicar, enseñar, compartir, hablarle a la gente. Pero el Señor nos va a preguntar, ¿pero tú crees verdaderamente lo que estás enseñando? ¿Pero tú crees verdaderamente lo que estás hablando? ¿Tú crees verdaderamente lo que estás tratando de darle a conocer a otras personas? ¿Lo puedes creer? Y allí el Señor empieza a caminar hacia donde estaba allí su amigo. Le dijo, Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28, habiendo dicho esto fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Es algo curioso que cuando el Señor visitó la casa de Marta y María, en aquella oportunidad, dice que María se sentó para escuchar a Jesús, pero Marta estaba afanada. Ahora es Marta la que sale al encuentro de Jesús para decirle que su hermano está muerto, pero María es la que queda en casa. María está confiada, está sufriendo, está angustiada, pero también sale al encuentro. Pero dice que el Señor Jesús no quiso entrar hasta donde estaba el cuerpo. Hay una connotación muy interesante. Él sabía dónde estaba, pero él quería también ver la reacción de sus hermanas y también la reacción del pueblo que estaba allí. Ahora dice allí,
Habiendo dicho esto, versículo 28 del capítulo 11, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Diga conmigo en esta hora: la siguieron. El Señor toma todo su tiempo. Pudo haber llegado más temprano, pudo haber llegado rápido, pudo haber hecho como los médicos cuando van a ver el paciente. Bueno, ¿dónde está el paciente que quiero atenderlo porque tengo mucho afán? Él se tomó su tiempo, él se frena, espera que María salga. Y el Señor sabía que María tenía como un efecto especial con la gente que le estaba allí rodeando. La gente no salió cuando Marta salió, la gente salió de la casa cuando María salió. Y entonces se fueron detrás. Y es cuando el Señor, dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Mira lo que hizo ella, la actitud. Cuando llegó a donde estaba Jesús, María se postró a sus pies. Hay una gran diferencia entre la actitud de Marta y la actitud de María. Marta reclama y saca argumento, pero María, que también está dolida por la muerte de su hermano, dice que él, cuando Jesús vino, dice, se postró a sus pies, diciéndole las mismas palabras de Marta, pero estas palabras eran más dulces, porque él le decía: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mira la diferencia que hay entre una palabra y otra. Son las mismas palabras, pero la misma actitud no fue la de Marta que la de María. Ahora, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió y dijo: ¿dónde la pusiste? En primer lugar, Jesús va hasta el lugar de la crisis. En segundo lugar, Él da una palabra en medio de la crisis. Pero en tercer lugar, Él ubica el problema. Entonces dice: ¿dónde le pusisteis? Muchas veces la crisis es el resultado de otros que nos han puesto y nos han metido en medio de la crisis. Gracias a Dios que tenemos la palabra, y cuando nos caminamos a la luz de la palabra, podemos evitar crisis en nuestra vida. Cuando nos sometemos a esa palabra, la crisis va a llegar, pero demora más en llegar. No sabemos de qué manera puede aparecer la crisis, pero cuando tú te sometes a la palabra, el Señor te da sabiduría, porque hay crisis que nosotros nos metemos en esa crisis. Hay crisis que el hombre nos mete en esa crisis, hay crisis que nosotros mismos voluntariamente nos metemos en la crisis, y hay crisis también que Dios las permite para que su gloria se manifieste en medio de la crisis. Sea que otros nos metan en la crisis, o sea que usted se meta en la crisis, y igual si Dios permite la crisis, igual de la crisis Dios nos va a sacar. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? A mí me gusta el libro de Salmos, el capítulo 20, que creo que es oportuno mencionar esto, porque estamos hablando de la crisis. Y en Salmo capítulo 20, lo estaba leyendo anoche con unas hermanas, dice, el versículo 1 al 5, dice: Jehová te oiga en el día de la crisis. Jehová te oiga en el día del conflicto. Yo desato esa palabra para ti en esta mañana. El Señor Todopoderoso te oiga en el momento del conflicto. El Señor te oiga en el momento de la crisis. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Él saque la cara por ti. Él te defienda en medio de la crisis. ¿Cuántos alaban al Señor? A mí siempre me están preguntando cómo está la crisis en Venezuela. 18 años viviendo allá. Me tocó vivir todo el periodo de gobierno del presidente que partió. Y ahora me está tocando vivir el nuevo gobierno. Y sabe una cosa, yo veo las cosas igual. Hay conflictos, hay crisis y dificultades, pero en realidad Dios ha hecho un cerco en mi vida. Alrededor de mi vida no hay crisis. Sí es cierto que falta el papel, sí es cierto que faltan muchos productos de la canasta básica, sí es cierto que la inflación se ha disparado en un 1000%, porque eso es verdad. Yo le contaba a alguien que si la harina pan valía 2 bolívares, ahora está valiendo 20 bolívares. Si valía 3.5 un litro de aceite, ahora vale 37 bolívares un litro de aceite. Si bien es cierto, pero sin embargo Dios en medio de esto ha puesto una protección. Y es lo que yo quiero declarar en esta hora.
en lo que dice la palabra del Señor. Él te oirá en medio de la crisis. También el nombre del Dios de Jacob te defenderá. Él te envíe ayuda desde el santuario. Este tiempo que estamos dedicando de venir a la casa de Dios es un momento importante, porque tú no sabes qué es lo que tienes que enfrentar el día de hoy, ni mañana, ni esta semana, ni el mes venidero, ni este año que estamos viviendo. Tú no lo sabes, ni te lo imaginas. Y quizás Dios te está librando de muchas cosas también. Pero una cosa te digo, dice, Él te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. En medio de la crisis, Él nos sostiene. Y sigue diciendo la palabra del Señor, Él haga memoria de todas tus ofrendas. Cuando con alegría tú, de lo poco que tienes, dispones tu corazón para bendecir, para dar. Él haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tu holocausto, pero sobre todo, versículo 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Sabe cuál era el deseo de corazón de María? Que su hermano no partiera, que su hermano resucitara. Pero el Señor le dice, ¿dónde le has puesto? Llévame al lugar donde pusiste a tu hermano. Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Siempre a veces en medio de la crisis hay gente rebelde que procura murmurar y hablar en medio de la dificultad. Versículo 38, que fue lo que empezamos a leer. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Ya ubica el problema, está frente al problema, pero ahora, número 4, ordena quitar la piedra. Mire, yo estoy seguro, con esto de la piedra, quiero mencionar algo. La anécdota, el Señor le dice una vez a alguien, empuja la piedra. Y le dijo, empújala por un año. Y entonces todas las mañanas, él llegaba donde estaba la piedra y empezaba a empujar la piedra, durante un año. Y lo hacía todas las mañanas porque eso era lo que el Señor le mandó, empujar la piedra. Y ya cuando estaba terminando el 365 de días del año, un poco angustiado, un poco desesperado y también afectado, le dice el Señor, tú me has puesto a empujar la piedra, pero la piedra no se mueve. Y yo he cumplido todo este año. Y el Señor le habla y dice, lo felicito, has hecho bien. Porque yo no le dije a usted que mueva la piedra, yo le dije a usted, empuje la piedra, hágale fuerza a la piedra. Eso es lo que has hecho. Y por haber hecho este año todo esto, entonces yo te voy a dar la solución a tu problema. Lo mandó a empujar la piedra. Eso no es problema nuestro si la piedra no se mueve. Mire, yo como predicador he predicado el evangelio en muchos lugares y me traen enfermos y yo oro por ellos. Empiezo a empujar la piedra. El Señor me ha dicho que ore por los enfermos. Si se sanan, eso es asunto de Él. Si se liberan, eso es asunto de Él. Yo lo que hago es solamente predicar la palabra de Dios. Algún momento algo extraordinario va a suceder. Yo lo tengo presente. ¿Sabe qué sucedería? Con un ministerio que le ha creído y haya empujado quizás durante 20 años, 30 años, 40 años. ¿Qué tal un muertico que resucite? Después de 20 años, 30 años, 40 años. Que usted llegue allí donde está la gente, los dolientes, y lo invitaron a orar y dar la palabra, pero el Señor le dice, no sé, tengo ganas de acercarme a donde está el cuerpo, y hay algo dentro de mí que me dice que algo va a suceder. Y entonces, ¿qué pasará con su ministerio en ese día? Hay muchas cosas que nosotros, a nivel ministerial, todavía no hemos logrado. Hay muchas cosas que usted quizás no ha obtenido y durante muchos años está orando y clamando a Dios que Dios haga un milagro y que eso que se convirtió en crisis, el Señor lo ayude a salir de allí. Usted tranquilo, siga moviendo, o sea, siga empujando la piedra y deje que el poder de Dios la va a mover. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, el Señor aquí con respecto a la piedra, le da la orden a la gente. Porque la gente fue la que puso la piedra. Hay piedras que la gente misma la pone. El Señor podía moverla. Podía con la palabra decir, o sencillamente con su presencia, dar la orden que la piedra se moviera. Pero el Señor le dice, ahora, ya que estoy aquí, estoy ubicado en el problema, he venido con voluntad al lugar de la crisis. Ahora he estado en la palabra en medio de la crisis, he ubicado el problema. Ahora voy a dar la orden, pero la orden la voy a dar para que ustedes muevan la piedra.
Quitad la piedra, dijo. Y mira que hubo alguien, la propia hermana, que aún también quería el milagro, pero que los argumentos que ella tenía no la dejaban verdaderamente ver el milagro. Los argumentos a veces que tenemos no nos dejan salir verdaderamente de la crisis en la cual Dios ha querido movernos y quitarnos de allí. ¿Qué dijo Marta? La hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, hiere ya. ¿No querían que Jesús viniera para que sanara, para que resucitara a Lázaro? Y ahora entonces dice el Señor, mueve la piedra. A mí me da la impresión de que Marta fue la que mandó a poner la piedra. A mí me da la impresión. ¿Y sabe qué le voy a decir algo? Yo he estado predicando en Cali una vez y le dije, pasen los enfermos, y había una persona que había quedado muda, y entonces cuando pasó, le dije a la esposa, pase la esposa también. Cuando pasó la esposa le dije, voy a orar por él para que él reciba nuevamente y pueda hablar de nuevo. ¿Y sabe qué me dijo la esposa? Me dijo, pastor, me llamó aparte y me dijo, no quiero que ore por él, no quiero que hable, así como está, así está bien. Le digo, ¿y por qué usted me está diciendo eso? Una esposa se sentiría feliz de que su esposo recobrara la voz. Y dijo, lo que pasa es que él era bastante mujeriego y con esa voz tan seductora que tenía, endulzaba el corazón de las muchachas, y ahora me place mejor tenerlo así, que no puede hablar, entonces mejor déjelo así. Hay personas a veces que en medio de la crisis, como que se acostumbran a la crisis, como que se sienten bien en medio de la crisis. Y aquí estaba Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hemos dejado de ver tantas cosas. Qué triste es que pasen los años y no podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros. Qué triste es que la duda nos aparte de las muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios quiere resolver la crisis. Dios ha determinado que salgamos de la crisis, pero tenemos que luchar primero con los argumentos que tenemos dentro. Señor, y ya son de 4 días, y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Iglesia, el Señor te dice en esta hora, si crees, saldrás de la crisis. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un aplauso en esta hora. Los que habían puesto la piedra, le tocó mover la piedra. Dice, y quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Mire, verdaderamente Jesús estaba muy motivado en esa oportunidad. Si usted mira la palabra en otras escenas de milagros y prodigios, el Señor Jesús no se toma esto, pero verdaderamente estaba motivado de lo que estaba sucediendo. Y esto no fue un motivo más sino para agradecer a su Padre por el milagro que estaba sucediendo en esa oportunidad. Sencillamente Jesús hacía los milagros y sencillamente daba la orden y eran sanados, pero de ahí no pasa nada. Muéstreme usted en la palabra donde Jesús estuviera motivado a decirle al Padre esta oración tan preciosa. Y mira lo que dice aquí, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, era una voz tronante, era una voz fuerte, era una voz como siempre con autoridad, pero era una voz extraordinariamente distinta en ese momento. Iba acompañado con sentimiento. Él dice, Lázaro, ven fuera. Crisis, desaparece. Desvanécete. Crisis, aquí termina tu crisis. Te vas. Sal fuera. Dice el versículo 44, y el que había muerto salió vivo, pero había algo y eran ataduras. Dice la Biblia, salió atadas las manos. Alguien lo ató. Las crisis cuando vienen ata. La crisis cuando vienen disminuyen. La crisis cuando viene reduce. La crisis cuando viene imposibilita. Alguien en medio de la crisis ató, amarró las manos.
Y eso fue que alguien dio la orden. Y vuelvo a meter otra vez a Martica, ¿verdad? La que quería el milagro, la que quería la crisis. Mandó a amarrarla. La ataron, dice, atada las manos, le ataron los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. ¿Sabe que esto tiene un significado? La crisis lo limita, lo reduce, lo achica. Mire, cuando una mujer bella ha experimentado la crisis, el abandono del esposo, mire, usted habla con esa persona y ya no quiere sino morir, y está atada, y ya no le provoca el trabajo, puede ser muy profesional, muy preparada, pero allí está muerta prácticamente en vida. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Lo más tremendo no es un muerto físico, lo más tremendo es un muerto en vida. Eso es lo más tremendo. Personas con tremenda capacidad, con tremendo talento, con tremenda unción de Dios, por así decirlo. Yo he tenido que andar estos días con alguien muy querido, que una vez tuvo un ministerio glorioso, y es tremendo cuando él puede ver los milagros, porque ha caminado conmigo, ha visto la bendición, ha visto que aquí en Bogotá, cuando he llegado, él ha caminado y ha visto cómo me atienden, cómo Dios me trata, cómo servirle a Dios es lo más grande, lo más glorioso. Y sin embargo yo le pregunto y le digo, ¿y usted por qué no vuelve? ¿Y por qué no regresa? Y me dice, ya no, es para mí. Ya esto, hasta aquí llegué. Como la crisis ata. Como la crisis te ata, te venda, te impide avanzar. El rostro envuelto en un sudario, alguien te lo puso, ya dejas de pensar, otros piensan por ti, dejas de ver las cosas con claridad porque hasta tus ojos te lo han tapado. La crisis hace todo esto. Pero el Señor le dice, sal fuera, ven fuera Lázaro. Y él sale, pero todavía está atado. Y Jesús le dijo, ya estás vivo, pero ahora quiero que los mismos que le ataron, desátenle y déjenlo ir. Y Dios me ha traído en esta oportunidad para orar por usted. No sé qué tribulación, qué dificultad o qué problema. Quizás usted no haya ni tenido tantos problemas y tantas dificultades, sin embargo, has pensado que tú has sufrido demasiado cuando otros han sufrido más que tú. Me acuerdo, una madre que quedó sola con 5 muchachos. Y entonces todos los días llegaba a la iglesia en esa condición lastimera de que alguien le tuviera, por favor, que alguien le ayudara, por lo menos para llevar un mercado a su casa. Y un día llegó así como siempre llegaba, su corazón dolido, lloraba, pero no de agradecimiento por lo que Dios había hecho, de sostenerla, de tenerla con buena salud, con 5 muchachos, sino que con lástima, con dolor, por la aflicción. Y el pastor se queda mirándola y le dice, voy a ponerle una tareita, hermana. Le dijo, ¿qué, pastor? Le dice, vaya al hospital, pero vaya al hospital donde están los niños. El Señor le puso eso. Y dése cuenta cómo están los niños allá. Me trae un reporte. Y vaya y haga lo que puedas hacer. Si puedes orar por algunos de ellos, y puede. Cuando ella va, tiene 5 muchachos. Dios no le ha faltado nada. Tiene 5 muchachos, pero los tiene saludables. Y cuando ella va allá y ve a ese niño con quimioterapia, un niño que hasta ahora está comenzando a vivir, todo sin pelo, desnutrido, acabado, con escasas pocas horas de vida, que los médicos ya perdieron esperanza, hasta los médicos habían perdido esperanza, los padres alrededor del niño que no lo dejaban ni un solo minuto, y ver ese niño allí, la mujer empezó a llorar, pero siguió empezando a ver más niños, y más niños, y más niños, habían muchos niños enfermos, y la mujer llega un momento en que entra en razón, y dice verdaderamente que mi crisis no es tan fuerte como la crisis de estos padres, están sufriendo, están llorando, sus hijos quemados, sin ojos, muchos de ellos, hermanos queridos, dependiendo ligados allí a algo, a un aparato para poder vivir, seguir respirando. La mujer quebrantada tuvo que volver a su pastor y decirle, pastor, entendí la lección. Verdaderamente yo no he sufrido como sufren otros. Dígale que está a su lado, tú no has sufrido la crisis como la sufren otros. Si hablamos de crisis verdadera, hay gente que ha vivido una verdadera crisis, aún por servirle y seguirle al Señor. Quizás usted llegó hoy a este lugar teniendo solamente el pasaje de venir y está diciendo, ¿y ahora cómo me regreso? Eso no es crisis. Quizás mañana esté haciendo un negocio usted, un multimillonario.
Quizás usted está viviendo en una habitación 3x3, 2x2, y usted dice, yo no tengo libertad, estoy en una crisis. Mire, hermano, ¿cuántas personas le ha tocado quedarse en la calle? Quizás la situación es difícil, pero déjeme decirle, como es el tema del mensaje hoy, la prueba es pasajera, pero la bendición es eterna. El Señor les bendiga. Yo les invito a que se pongan en pie. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Cuando usted ve un hombre de Dios al frente, que Dios lo respalda, pregúntese por cuánto habrá vivido, cuántas experiencias habrá tenido, porque de allí, para que esté allí, es porque Dios lo ha pasado por un proceso. Cuántas crisis para llegar aquí. Pero quizás usted esté viviendo una crisis, una dificultad. El Señor sale al encuentro hoy. Amén. Pero deja los argumentos que tenía Marta. No importa cuántos años tenga la crisis, el Señor te va a sacar de allí. Y déjeme decirle, quizás hay una mujer que haya quedado sola y dice, no, yo ya me quedé sola toda la vida. Déjate sorprender. Tú no das experiencias. Yo acabo de celebrar un matrimonio de un hombre de 85 años con una mujer de 65 años. Y mire, este hombre es feliz hoy. Y me decía casi llorando, yo no sé qué hubiera sido mi vida si yo no hubiera creído, hubiera confiado. ¿Quién iba a pensar que a mis 85 años yo me iba a casar? La ceremonia se celebró a todo dar. Vinieron gente de muchas partes y este servidor le tocó el privilegio de casarlos a ellos. Mire, nunca es tarde. Siempre Dios tiene un propósito con todo y siempre Dios tiene la bendición con cada uno de nosotros. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor y Padre amado, he predicado tu palabra. Creemos en los milagros. No sé, Señor, por qué dificultad esté viviendo alguno en esta mañana. Pero te ruego, yo estoy seguro que esta palabra no la va a olvidar. El que la necesitó jamás la va a olvidar. Porque será un antes y será un después. Yo declaro en esta mañana, en este lugar, que milagros empiezan a suceder. Levante sus manitos allí. Quiero orar por un milagro creativo también. Esto no es extraño, esto está sucediendo. De personas que han sido operadas, le han sacado un riñón, le han sacado un pulmón, y el Señor se lo ha literalmente ha soplado vida, y el Señor lo ha colocado. A mí me preguntaron que si yo había orado por algunos enfermos que han habido aquí, y yo he dicho, sí, yo lo he orado y he creído. Pero en esta mañana quiero decirle que se desata una unción especial. No por el predicador, cualquiera puede venir enviado por el Señor a este lugar y desatar. Pero yo quiero dejar en el ambiente, antes de bajarme de este púlpito, declarar un ambiente de milagros, de prodigios y señales. En esta hora, yo quiero declararlo. Dios pone en mi corazón que lo declare. Y así como aquel hombre dijo, sopla, vivirán estos huesos. Tú lo sabes, Señor. Entonces, da la palabra y di a estos huesos que vivan. Lo declaro en esta hora. Declaro a ese cuerpo enfermo que reciba vida ahora. Declaro a ese cuerpo enfermo que se levanta ahora. Declaro a ese cuerpo cansado que se recupera ahora y que los últimos años de tu vida serán más vitales que los años que estás viviendo ahora. O que el tiempo, que las circunstancias que está viendo ahora. Porque el Dios de toda gracia, ninguna crisis lo detiene, ni la distancia, ni el tiempo, ni por muy duro que sea, Él se va a detener. Cuando Él decide hacer algo, lo hace. Y en esta mañana, Él decide hacer algo especial. Levante esa mano y dele gracias a Dios. Recibo mi milagro. El problema tiene tiempo, pero no hay nada imposible para ti. Señor, me reencontraré. Así como tú te tomaste el tiempo de ir a esa ciudad donde casi te apedreas, me reencontraré con esto para arreglarlo, para solucionarlo. Ya no voy a tener temor de enfrentarlo. Lo voy a declarar. Lo declaro en esta mañana. Digo que sí hay solución, aunque hayan pasado tantos años. Podré mirarle a la cara, podré decirle lo que siento y podré mirar el resultado que tú tienes, Señor, para mí. Ahora levante la mano y dice, mis manos se levantan con felicidad, con alegría, con gozo, con júbilo,
porque he experimentado en esta mañana el poder de la resurrección. El milagro viene, lo he recibido y es hoy. Dale ese aplauso al Señor, que Dios le bendiga. La paz de Dios con usted. Fernando.